Imagina encontrarte en situaciones cotidianas que, de repente, se transforman en verdaderas pesadillas. Historias que comienzan de forma banal, pero rápidamente se vuelven aterradoras y llenas de suspenso. Prepárate para conocer 3 relatos reales que desafiarán tu sensación de seguridad. Estas experiencias no son solo historias de terror. Son eventos verídicos que les ocurrieron a personas comunes, como tú y como yo. Si crees que estás seguro en la carretera, piénsalo de nuevo. Cada curva puede esconder un peligro invisible, listo para convertir un viaje tranquilo en una pesadilla. Sigue leyendo y descubre cómo estos eventos traumáticos cambiaron vidas para siempre. Era una noche extraña de 2017, cuando decidí llevar a mi hijo Carlos, de 9 años, a visitar a la familia en Chihuahua. El viaje era insoportable. El coche sin aire acondicionado y el calor sofocante nos hacían sentir irritados y ansiosos. Después de 6 horas en la carretera, la tensión entre nosotros era palpable, especialmente cuando Carlos comenzó a quejarse de que necesitaba usar el baño con urgencia. El malestar físico y emocional era abrumador. Vimos una señal que indicaba un área de descanso y decidí detenerme, aunque el lugar parecía desierto, excepto por un camión blanco. Mientras Carlos corría al baño, me quedé en el coche, tratando de calmar mis nervios y reflexionar sobre nuestra discusión. La ira y la frustración estaban a flor de piel. De repente, la puerta trasera se abrió y alguien entró rápidamente. Asumiendo que era Carlos, seguí conduciendo, todavía inmerso en mis pensamientos agitados. Pronto noté que el camión blanco nos seguía de cerca, parpadeando las luces de manera insistente. Un miedo creciente comenzó a apoderarse de mí. El corazón me latía con fuerza, y mis manos sudaban en el volante. El conductor del camión gesticulaba frenéticamente para que me detuviera. Con reticencia, reduje la velocidad y me detuve al costado del camino. El hombre del camión corrió hacia mi ventana, en pánico, gritando que la persona en el asiento trasero no era mi hijo. El shock me paralizó por un instante. Un frío aterrador recorrió mi espina dorsal. Miré al asiento trasero y vi a un extraño, un hombre adulto, que rápidamente salió del coche y corrió hacia el bosque. El terror de esa visión fue indescriptible. El conductor del camión explicó que había visto todo y me había seguido para ayudar. La gratitud se mezclaba con el pavor, creando una sensación de irrealidad. Con el corazón acelerado y la respiración agitada, di la vuelta y regresé al área de descanso. El miedo creciente me consumía. Cada segundo parecía una eternidad. Encontramos a Carlos, confundido y asustado, esperando afuera del baño. El alivio de verlo sano y salvo fue abrumador, pero la idea de lo que podría haber pasado aún me atormenta. Le agradecí al conductor, mi salvador en esa noche aterradora. Abrazando a Carlos con fuerza, sentí una mezcla de alivio y un miedo residual que parecía no desaparecer nunca. Esa experiencia fue algo que nunca imaginé vivir. La carretera, antes solo un camino hacia la familia, se convirtió en un escenario de miedo y suspenso. La adrenalina, el pánico y el alivio se mezclaron en una tormenta emocional que dejó profundas huellas. Lo que comenzó como una simple necesidad de usar el baño, se transformó en una pesadilla que jamás olvidaré. La presencia de ese extraño en el coche, el miedo por la seguridad de Carlos y la intervención providencial del conductor del camión crearon una historia que fácilmente podría figurar en una película. Esa noche lo cambió todo. La proximidad de la pérdida y el terror absoluto abrieron mis ojos a la fragilidad de la seguridad. Cada detalle, desde la tensión inicial hasta el pavor abrumador, sigue vívido en mi mente. La incertidumbre de lo que podría haber pasado me atormenta, convirtiendo un simple viaje en un recuerdo de terror que nunca desaparecerá por completo. Cada vez que pienso en esa noche, el miedo y el alivio regresan, creando un ciclo interminable de emociones intensas e inolvidables. En 2010, estaba conduciendo mi camioneta Ford F-150 desde mi casa en Monterrey para visitar a familiares en el interior de Guadalajara. El viaje sería largo,
unas 14 horas, y estaba decidido a completarlo en un solo día. Salí a las 10 de la mañana e hice solo algunas paradas rápidas para comer y repostar. Alrededor de las 11:30 de la noche, después de una última parada para llenar el tanque, la ruta indicada por el GPS me llevó por carreteras secundarias, mucho más aisladas y oscuras. Sentía el cansancio pesando en mis ojos, pero estaba decidido a llegar a mi destino. Conducir por esas carreteras desiertas en plena noche era inquietante. La única compañía eran los árboles altos que proyectaban sombras amenazantes bajo la luz de mi camioneta. El silencio solo era interrumpido por el sonido del motor y el ocasional crujido de las hojas. De repente, noté algo extraño en la carretera frente a mí. 4 objetos brillantes parecían bloquear el camino. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y una sensación de alerta se apoderó de mí. Reduje la velocidad y me di cuenta de que eran grandes conos de tráfico, dispuestos en una formación sospechosa. Salí del coche con una mezcla de curiosidad y miedo, sosteniendo mi bate de béisbol para protección. Cuando me acerqué a los conos, vi un conjunto de púas metálicas, como las que usa la policía para pinchar neumáticos. Un frío recorrió mi espalda. Miré a mi alrededor. La oscuridad parecía más opresiva. Entonces, escuché un grito de auxilio proveniente del bosque. La voz parecía angustiada, pero había algo siniestro en ella. El instinto me decía que no investigara, pero la curiosidad me atraía hacia el sonido. Grité preguntando qué había pasado, pero no obtuve respuesta. Me acerqué al borde de la carretera, tratando de ver entre las sombras formadas por la luz de mi camioneta. En el rabillo del ojo, vi un movimiento rápido. Alguien estaba agachado detrás de un arbusto, observándome. La sensación de ser vigilado era paralizante. No podía creer lo que estaba sucediendo. Mi instinto de supervivencia entró en acción y comencé a retroceder lentamente hacia el coche. Cuando llegué a la puerta, vi 2 siluetas emergiendo de las sombras, moviéndose hacia mí con una rapidez aterradora. Mi cuerpo se congeló por un segundo antes de que pudiera moverme. Corrí de regreso a la camioneta y cerré la puerta de golpe, asegurándola de inmediato. La adrenalina corría a raudales mientras encendía el motor y me alejaba de la carretera, esquivando las púas. Las figuras quedaron atrás, pero su imagen en la oscuridad quedó grabada en mi mente. Miré por el retrovisor y vi varias figuras paradas en la carretera, apenas visibles por las luces traseras de mi vehículo. Observaban mientras me alejaba. El miedo se transformó en un pavor absoluto. Cada kilómetro parecía que estaba huyendo de una pesadilla viviente. Cuando finalmente llegué a la casa de mis parientes en Guadalajara, me sentía exhausto y conmocionado. La seguridad del hogar no conseguía disipar el terror de esa noche. Compartí la historia con mis familiares y todos quedaron horrorizados por lo que podría haber sucedido. Ese viaje, que parecía rutinario, se convirtió en un hito de miedo y alerta constante. Hasta el día de hoy, el recuerdo de los ojos de esas figuras y la sensación de peligro inminente me persigue. El terror de esa noche no solo transformó la carretera en un lugar siniestro, sino que también cambió mi percepción sobre la seguridad y la vulnerabilidad. Mi novia, Sofía, y yo decidimos hacer un viaje en coche a la Ciudad de México recientemente. La ida fue tranquila. Salimos temprano en la mañana y llegamos al hotel por la noche. De regreso, sin embargo, salimos al mediodía, y la mayor parte del viaje fue en la oscuridad. Después de unas horas en la carretera, hicimos una parada para comer. Ya era tarde en la noche cuando volvimos a la autopista y comenzó a caer una lluvia fuerte. La insistencia de Sofía para que dejara de comer mientras conducía en condiciones tan malas era innegable, así que detuve el coche. Mientras terminaba de comer, un ruido fuerte en la ventana nos asustó. En medio de la tormenta, apareció una figura, bloqueando casi toda la vista. El miedo se apoderó de nosotros. Sofía soltó un grito de terror y mi corazón se aceleró. Al abrir la puerta solo una rendija, me di cuenta de que era una mujer empapada,
con ropa rasgada y sucia de barro. Su cabello estaba enredado y caía en mechones mojados sobre su rostro pálido y marcado por profundas ojeras. Sus ojos, desorbitados y sin brillo, parecían vacíos y carentes de cualquier emoción. Le pregunté a dónde iba, pero la mujer no respondió, y solo me miró con una expresión fría e inquietante. La atmósfera en el coche se volvió pesada, y Sofía me lanzó miradas de preocupación y miedo. Cada segundo con esa mujer en el coche parecía una eternidad. De repente, la mujer comenzó a gritar de forma ensordecedora, un sonido gutural y animal, y rodeó mi cuello con sus brazos, intentando estrangularme. Su fuerza era sorprendente, y la sensación de asfixia y desesperación fue abrumadora. Sofía reaccionó rápidamente, arañando el rostro de la Mu. Con el corazón desbocado, salí del coche y abrí la puerta trasera. Tomé a la mujer por los brazos y la arrastré fuera, ignorando sus súplicas de misericordia. Ella quedó implorando bajo la lluvia, pero nosotros cerramos las puertas y aceleramos para alejarnos. La mujer, ahora caída en el barro, con la ropa aún más sucia y el rostro distorsionado por la desesperación, gritaba palabras ininteligibles mientras nos alejábamos. Sofía temblaba de miedo, y yo sentía una mezcla de alivio y terror. La carretera desierta y la lluvia incesante intensificaban la sensación de vulnerabilidad. Todo lo que queríamos era llegar a casa y dejar atrás esa experiencia. Llamamos a la policía y reportamos el incidente, pero la voz al otro lado de la línea parecía distante y poco reconfortante. La adrenalina corría por nuestras venas y el miedo a lo desconocido flotaba en el aire. Seguimos conduciendo. Cada kilómetro parecía una pesadilla interminable. El silencio en el coche era opresivo, y ambos sabíamos que esa noche quedaría marcada para siempre en nuestras mentes. El temor de encontrar otra figura siniestra en la carretera nos mantenía alertas y paranoicos. Cuando finalmente llegamos a casa, la seguridad de las paredes familiares trajo un breve alivio, pero el miedo y el terror de esa noche persistían. El recuerdo de la mujer y su ataque dejó cicatrices profundas en nuestras mentes. Pasamos la noche recordando cada detalle, tratando de entender qué había pasado. La experiencia reforzó la fragilidad de nuestra seguridad y cómo situaciones inesperadas pueden convertirse en pesadillas reales. La carretera nunca más sería la misma para nosotros. Era una noche de invierno en 2014 cuando decidí viajar desde Guadalajara a la Ciudad de México para pasar las fiestas con mi familia. La carretera estaba cubierta de nieve y las temperaturas eran gélidas. Había salido tarde del trabajo y, aunque sabía que la visibilidad sería escasa, decidí continuar para llegar lo antes posible. Tras varias horas de viaje, ya entrada la madrugada, el cansancio comenzaba a hacer mella en mí. Las luces de la camioneta iluminaban apenas unos metros por delante, revelando un camino desolado y cubierto de hielo. A lo lejos, vislumbré una figura solitaria caminando al borde de la carretera. Parecía un hombre joven, sin abrigo, temblando de frío. Reduje la velocidad y me detuve a un lado. Bajé la ventanilla y le pregunté al hombre si necesitaba ayuda. Con la voz temblorosa, explicó que su coche se había averiado más adelante y que había estado caminando durante horas. Sentía que ya no podría continuar más sin ayuda. Decidí ofrecerle un aventón hasta el siguiente pueblo, a unos 30 kilómetros de distancia. El hombre subió al asiento trasero, agradeciéndome repetidamente. A medida que avanzábamos, intenté mantener una conversación para mantener la vigilia. Le pregunté su nombre, pero el hombre evitaba dar detalles personales, lo que comenzaba a ponerme nervioso. Conduje en silencio por unos minutos. El hombre en el asiento trasero se quedó callado, mirando por la ventana. Cada tanto, lanzaba miradas furtivas hacia el espejo retrovisor, como si estuviera vigilando mis movimientos. Empecé a sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío exterior. De repente, el hombre comenzó a hablar en voz baja, murmurando cosas que no podía entender bien. Le pregunté si se sentía bien, pero no respondió.
Su comportamiento se volvía más inquietante a cada momento. Fue entonces cuando, a través del retrovisor, vi algo que me dejó helado. El reflejo del hombre no aparecía en el espejo. Un pánico irracional se apoderó de mí. Traté de mantener la calma y pensar en una solución. Fingiendo tranquilidad, le dije que necesitaba detenerme en una gasolinera para repostar. Al llegar, estacioné el coche y salí rápidamente, diciendo que volvería en un momento. Me dirigí al dependiente de la gasolinera y le conté lo que estaba sucediendo. El hombre, un anciano con expresión grave, me miró con seriedad y dijo: «No eres el primero que recoge a ese hombre. Muchas personas han contado la misma historia, pero nadie sabe quién es ni de dónde viene». El terror me invadió. Miré hacia la camioneta y vi que el asiento trasero estaba vacío. No había ni rastro del hombre. Volví lentamente al coche, con el corazón latiendo descontroladamente, y encontré una nota en el asiento trasero. Decía: «Gracias por la ayuda. Ten más cuidado a quien recoges en la carretera». Esa noche, finalmente llegué a la Ciudad de México, pero el miedo y la confusión de esa experiencia me acompañaron durante todo el viaje. Desde entonces, nunca más he vuelto a recoger a nadie en la carretera. La carretera nunca más sería la misma para mí. Después de escuchar estos relatos, queda claro que el terror puede surgir en las situaciones más inesperadas. Ahora te pregunto, ¿estás preparado para enfrentar lo desconocido? ¿Cómo reaccionarías si estuvieras en el lugar de estas personas? Reflexionar sobre estas experiencias puede ayudar a estar más atentos y preparados para imprevistos. Recuerda, el peligro puede estar al acecho en cualquier curva, y la mejor forma de protegerte es estar siempre alerta y preparado. Comparte estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No dejes de involucrarte y comentar tus propias experiencias o reflexiones. Dejo estos relatos aquí en el card que te dejará en shock. Haz clic aquí y nos vemos allá.